Bien, estamos de vuelta con ustedes. El mes de mayo y esta semana la comenzamos ya con algunas cifras respecto a la variación de precios. El Banco Central de Venezuela ha anunciado el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como se conocía anteriormente a la variación de los precios en el país, con una variación de cercana a los 4 puntos porcentuales, mayor a la que estaba estimando el Observatorio Venezolano de Finanzas, que ha situado en cerca de 3,5% al cierre del mes de abril, la inflación. Y habla precisamente de un escenario donde la variación de precios ha cambiado de un solo dígito en cada uno de los meses que hemos visto de este año 2022, y en paralelo también a este tema, el mes de mayo comienza con la publicación en Gaceta Oficial de la exoneración de aranceles o la extensión de la prórroga para la exoneración de aranceles de artículos terminados de importaciones a nuestro país. Más de 4.000 artículos tenían, 4.000 códigos existían dentro de la exoneración de aranceles que establece el Ejecutivo Nacional. El IGTF también ya tiene algunas semanas transcurriendo y generando incertidumbre, según han denunciado algunos gremios. Luigi Pizarro está con nosotros para conversar de todos estos temas y le agradecemos que nos acompañe. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Feliz tarde para todos. Quisiéramos comenzar con el IGTF, que lo veíamos precisamente en una de las noticias que revisábamos esta jornada. El sector comercial todavía con algo de incertidumbre, con algo de dudas y con la solicitud de una prórroga para poder adaptarse no solamente en términos de máquinas fiscales, sino en el resto de la estructura para la actividad comercial, de poder aplicar este impuesto que hoy, según las estimaciones, representa cerca del 75 al 80% de las transacciones en el país. Una economía dolarizada, al menos de facto, pareciera así. ¿Cómo es la realidad de la industria? Sí, tal cual. Bueno, en el caso del comercio, como bien lo dijiste, tiene sus problemas no solo para las compras de las máquinas fiscales, sino la adecuación a nivel de programación. Y en el caso de comercios pequeños, el problema de poder comprar ello. Aunque se aprobó un financiamiento de aproximadamente 12 meses, digo aproximadamente porque en unos casos dicen que es 12 y en otros 6 a través del Banco de Venezuela. Nosotros lo que exhortamos es que sea por toda la banca del Estado para que todos entren allí, y también el plazo que es conveniente porque tienen que programarse tanto los equipos que tenemos nosotros versus las máquinas fiscales y que sean compatibles entre ellos. En el caso de la industria particularmente, es quizás menos engorroso ponerlo en funcionamiento como tal. No obstante, tenemos algunos problemas y es el que voy a acotar acá. En el caso de la industria, este IGTF nos afecta en demasía, porque tiene un efecto que arranca desde su base y cuando llega al final nos representa un 15% aproximadamente de incremento en los precios de los productos nacionales. Voy a explicar con un ejemplo. En toda la cadena. Claro, impacta toda la cadena y tiene un efecto de bola de nieve. Lo voy a explicar para que la gente así lo entienda y que vea por qué y cómo hace para llegar a un 15% aproximadamente. Esto va a determinar es lo largo de la cadena. No en todos los casos es igual. Yo voy a poner un ejemplo con lo que todos acá tenemos, que es un par de zapatos, ¿no? El par de zapatos visualmente lo que nosotros vemos que él tiene es piel, una suela, hilo, debe tener pega, aunque no lo ves, pero sabes que tiene pega, tiene ojete, tienes trenza, tienes plantillas, etc. Voy a poner el ejemplo solamente en el caso de la piel y después ustedes van a asumir todo lo que va ocurriendo acá. El IGTF de aplicarse, y si haces la compra en dólares desde el inicio, él comienza en los mataderos, que es cuando la piel se beneficia del canal y él tiene la piel y la va a dirigir a las tenerías. Si aplicase allí, bueno, iba el primer 3%. Lo va a pagar la tenería. La tenería, cuando él recibe la piel, él tiene que agregarle productos químicos. Procesarla. Cuando él agrega o va a comprar el producto químico, él también está afectado con el 3% allí. Y él ahora tiene que tomar el producto químico y tomar la piel cruda para transformarla en producto terminado para la industria del calzado. Entonces, él la procesa, él no solo utiliza los productos químicos, sino él invierte producción, mano de obra, gastos de fabricación, etc. Ya cuando él une esto, ya ha pagado un 3% por un lado y otros 3% por otro lado, pero cuando él viene, el 3% de él es sumando los otros 3% más la transformación. Un 9% allí. Quizás no un 9 directo, pero sí va incidiendo, porque el siguiente 3% va a ser sobre su costo más la transformación y su margen de comercialización. Cuando lo vende a la industria del calzado,
bueno, él va a tener, nosotros tenemos que calcular ese 3%, pero ya fíjate todo lo que ha venido variando. Pero así sucesivamente esto va a ocurrir no solo con la piel, sino con la suela, con todo lo demás. Los cálculos que hemos hecho desde Conindustria, la afectación en la producción nacional ha alcanzado en algunos casos de un 12 a un 18%. Este caso específico que hicimos es un 15%. ¿Qué sucede? Que cuando lo contrastamos con el producto importado, él no se afecta porque él no produce. Él nada más sería en el último eslabón, que sería el de la cadena de comercialización, y ahí sí sería un 3%. Pero también vamos a decir por qué también nos afecta en demasía. Si decidimos no utilizar los dólares y nos cambiamos a bolívares, bueno, en vez del 3% pagaríamos 2%. Para la gente que no lo sabe, el IGTF existe desde hace mucho tiempo, claro, pero en bolívares. Ahora, de hecho, es una reforma a la ley. Es una reforma a la ley. Entonces, el hecho de aplicarla con un 2%, bueno, no te va a aplicar en el porcentaje del 3, pero en el 2. A lo mejor en la cadena final no será el 15, pero va a ser un 12. Entonces, lo que hacemos es un llamado para que esto se adecue a las situaciones reales. Quizás cuando estaba implementado, Carlos, el IGTF en un 2%, no le veíamos tanto problema porque el 2% se aplicaba a una masa tributaria que era aproximadamente el 30 o 35%. ¿Por qué? Porque todas las transacciones, la mayoría, un 65% se hacía en dólares. Entonces era el 2% sobre una base menor, que aproximadamente era 30-35%. Eso representaba un 0.6%. Yo no sé si logro explicarme. ¿Se entiende lo que digo? Aplicabas el 2%, claro, pero lo que pagabas en bolívares era apenas un 30%. Y lo demás lo pagabas en dólares. Y también porque no representaba mucho en nuestra cadena de costos, porque había una hiperinflación. Y entonces cualquier monto que tú pongas, 2% con hiperinflación, se pierde en el tiempo. Bueno, nuestra realidad ahora es otra, hay cierta estabilidad, ya no estamos en hiperinflación, la hiperinflación está en un dígito, como bien lo dijiste al inicio del programa, pero tiene una afectación mayor. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo y exhortando a que se revise esa tasa y que sea más baja, que sea aproximadamente un 0.5%, de manera tal de nosotros también acompañar lo que es este impuesto a las grandes transacciones financieras? Hay un tema clave y que esa misma realidad demuestra, que es el fondo también de esta reforma que se plantea la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, la evasión fiscal y también la recaudación del Estado, la recaudación del Estado y el uso del bolívar. Esa aplicación previo a la reforma del 2%, claro, en un contexto donde la economía está dolarizada, más del 60% de las transacciones se hacen vía divisas. ¿Cómo ve Conindustria la realidad de la evasión fiscal? La disposición a que ir a esta nueva realidad donde el Estado está planteando incrementar la forma como las transacciones se reflejan en este sentido, que pasen a la estructura del Estado, versus esa misma afectación que tiene en la cadena. Te voy a responder la pregunta de la siguiente manera. Nosotros no tenemos cultura tributaria y el país necesita recuperarse. Para recuperarse, el Estado necesita mayores ingresos. Hoy por hoy uno de sus principales ingresos es evidentemente el cobro de tributo. No obstante, nosotros lo que decimos es que esta se haga por actividad económica. Mientras más actividad económica hay, esta se va a dar sola. Nosotros lo que estamos en contra es cuando se elevan en demasía las tasas de recaudación, porque eso implica lo que nosotros llamamos la informalidad de toda la cuestión. Y entonces lo que se trata es al revés, es de atraer la gran base tributaria, formalizarla, pero eso lo logras a veces con impuestos, a veces no, necesariamente con impuestos y tasas que se puedan pagar. Cuando tú llevas un impuesto y lo haces muy costoso, muchos, los que lo pueden hacer, se van a la informalidad. Entonces, bueno, se trata de esto. Entendemos de que hace falta una mayor recaudación, pero a su vez llamamos a que nosotros lo llamamos voracidad fiscal en muchos de los casos, y ocurre en el interior del país, en las regiones. Las mismas alcaldías tienen altas tasas, lo cual lo que hace es ahuyentar a lo que es la actividad económica. En eso es lo que queremos insistir. En paralelo a esta realidad también se ha extendido la exoneración de aranceles a algunos códigos que Conindustria, previo a esta prórroga, que recordemos vencía el primer trimestre de este 2022, ha dicho tiene que revisarse esta política porque está generando una competencia desleal con los productores nacionales. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Luigi Picella, presidente de Conindustria.